días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de todos los magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Análisis de las sentencias SU 080 del 2020 y C 117 del 2021, responsabilidad civil en casos de violencia doméstica, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. La violencia de género en cualquiera de sus dimensiones se sustenta sobre estereotipos que histórica y culturalmente han asignado ciertos roles de manera específica a la mujer, lo que ha llevado a que aún al interior del núcleo familiar se presenten condiciones que deriven en situaciones de discriminación y violencia, manifestada en abusos de índole físico, emocional, sexual y a veces económico, ocasionando daños a la dignidad e integridad de esta misma mujer. Hemos visto que en virtud de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por nuestro país, es deber del Estado colombiano adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La conferencia del día de hoy tiene como propósito reflexionar acerca de la incorporación de la perspectiva de género para el abordaje de casos de violencia doméstica y la responsabilidad civil derivada de estos casos a partir del estudio de dos providencias muy relevantes y actuales en la materia: la sentencia SU 080 del 2020 y la sentencia de constitucionalidad C 117 de 2021 proferida por la Corte Constitucional. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, abogado de la Universidad de Nariño, magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos y Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona, España, especialista en Derechos Humanos y Procesal, docente universitario, formador de la Escuela Judicial y actualmente se desempeña como juez 15 de familia de Medellín. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro y conexión de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica. Buenos días. Un saludo muy especial desde la ciudad de Medellín a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. De igual forma, hago extensivo este saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Voy a hacer referencia, como bien se me hizo en la presentación, del análisis de la sentencia SU 080 del año 2020. Para ello, procederé a continuación a compartirles unas diapositivas que servirán como apoyo a esta exposición. Es muy relevante el análisis de la sentencia SU 080 del año 2020 y que puede enfocarse desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es el que nos convoca el día de hoy, cómo la Corte, de manera metodológica, ha aplicado perspectiva de género para considerar que es factible la reparación del daño en favor de una mujer víctima de violencia. Pero de igual manera también esta sentencia abre la compuerta para que podamos considerar la posibilidad de la responsabilidad civil en todos aquellos casos de violencia doméstica. Si bien es cierto, la misma Corte advierte que se trata de un asunto que se resuelve inter partes, su ratio decidendi permite confluir sobre la posibilidad de ampliar esos argumentos en todos aquellos casos en los cuales se advierta violencia intrafamiliar y que en ella también se estudie cuando la mujer es víctima del daño.
Por eso quisiera iniciar esta charla en este corto tiempo que voy a compartirles. Esta primera reflexión que hace la Corte cuando nos advierte el deber que tenemos jueces y juezas, funcionarios y funcionarias judiciales de impartir justicia con perspectiva de género. Dice la Corte en esta sentencia, en la SU 080, la Corte también ordenará al Consejo Superior de la Judicatura que planee y ejecute jornadas de capacitación a las y los jueces de familia del país para procurar poner de presente la necesidad de analizar la temática de la violencia contra la mujer y la urgencia de su prevención y de respuesta efectiva en términos de reparación integral, conforme a un dilatado corpus normativo internacional, el cual le vincula y puede llegar incluso a ser fuente de necesaria aplicación a través del bloque de constitucionalidad. Por consiguiente, entonces vemos cómo la Corte Constitucional, de manera reiterada en diferentes pronunciamientos, ha hecho énfasis en el deber que se tiene por parte de los funcionarios y funcionarias judiciales de aplicar perspectiva de género. Lo novedoso en esta decisión es que integra el tema de la responsabilidad civil como una herramienta más, como una acción afirmativa por parte del Estado para lograr la eliminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer, en la medida en que si se repara a la mujer del daño, se podría hablar de una justicia material. Y esa igualdad a que alude el artículo 13 constitucional puede hacerse efectivo en todos aquellos casos donde los derechos de las mujeres se vean vulnerados. Por consiguiente, entonces, tenemos que ver que es un imperativo que no lo dice solamente la Corte Constitucional, sino también lo ordenan los tratados internacionales. Y aquí en particular, pues sí hace énfasis la Corte Constitucional en que debemos capacitarnos. Yo diría no solamente hablando de jueces y juezas, sino también de toda la comunidad jurídica. En la medida en que al juez o a esa jueza se le proponga en una demanda, en una pretensión, por ejemplo, el tema de la reparación integral en favor de una mujer víctima de violencia, esto pues permite el estudio más canalizado a la protección del derecho por principio de congruencia y no esperar pues que sea solamente ese juzgador o esa juzgadora quien al final tenga que interpretar ese conjunto normativo para poder decir si es factible ir más allá de lo que se está pidiendo o por fuera de lo pedido. Entonces sí corresponde a un deber de toda la comunidad jurídica tener muy presente estas decisiones judiciales y el llamado que hace constantemente la jurisprudencia. Decía entonces que, bueno, es un deber. Listo, ya sabemos que es un deber, la Corte Constitucional nos impone, nos reitera el deber de capacitación, que es lo que estamos haciendo precisamente en esta mañana. Y de igual manera también advierte en su parte final de la decisión que es un asunto que se resuelve interpartes. No obstante, pues el plus, como lo dice la misma jurisprudencia, es que se podrá estudiar el tema de la reparación del daño, si se ha establecido la existencia de violencia intrafamiliar. Entonces, no podemos considerar que hay un déficit normativo y que por consiguiente no podemos resolverlo en la medida en que, como ya lo veremos, existen disposiciones constitucionales, convencionales, que nos servirán de insumo normativo para resolver estos asuntos. Brevemente, a referencia a los antecedentes del caso, de antemano me disculpo por la brevedad y la síntesis a la que debo acudir, en razón de que el tiempo pues, no me permitiría ampliar algunos detalles que son importantes para el caso, pero simplemente diré lo siguiente. Una mujer, independientemente, pues no vamos a mencionar el nombre, a pesar de que es famosa, digamos, la tutela incluso por el nombre del accionante, pero simplemente, digamos, una mujer más, una mujer, presenta una demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso con base en la causal de violencia intrafamiliar, incumplimiento de los deberes y separación de cuerpos por más de 2 años. Acude a estas causales de divorcio previstas en el artículo 154 del Código Civil y consecuencialmente pide que se condene al demandado como cónyuge culpable al pago de alimentos. Bien, con base en estas disposiciones del Código Civil. Tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal que conoció la alzada coincidieron en conceder las pretensiones. Hubo un debate frente al tema de alguna de las causales de estas, específicamente la violencia, pero eso es irrelevante.
y negaron la fijación de la cuota alimentaria. Tanto el juez de primera como el de segunda instancia niega la fijación de la cuota alimentaria con el argumento de que, de conformidad con lo señalado del Código Civil, no es procedente esta pretensión, o al menos la fijación de la cuota alimentaria, en tanto que no está demostrado el presupuesto de la necesidad en cabeza de la demandante, ya que al hablar de la fijación de la cuota alimentaria como condena o como sanción, nos remite al tema de las obligaciones. Siendo uno de los presupuestos para que se conceda la fijación de cuota alimentaria la necesidad, este no se encuentra satisfecho, lo que conlleva a que se niegue esa pretensión. Se cierra entonces la instancia en la jurisdicción ordinaria y procede el trámite de la tutela. Inicia la acción de tutela advirtiendo al accionante pues, que se le está vulnerando sus derechos fundamentales, primero que todo a que se le reconozca esa calidad de víctima como mujer y por consiguiente que haya una reparación integral, que ese es uno de los derechos fundamentales que invoca la accionante. ¿Qué dice la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien conoce la tutela en primera instancia? Concede el amparo, sostiene que en relación a la reparación del daño este no se puede desconocer y a pesar que en el tema del divorcio, en efecto, no existe una norma específica que la contemple, se debe acudir a la normatividad que regula la responsabilidad civil. Normas generales estas que, según o a criterio de la Corte Suprema de Justicia, pues era factible conceder la pretensión no tanto como fijación o como el tema de obligación de alimentos, sino ya propiamente el tema de la responsabilidad civil. Pero en ningún caso tendría que habérsele negado esa súplica de la demandante en la medida en que estaba demostrado el daño por un tema de violencia en contra de la mujer. Impugnada esta decisión, la Sala Laboral de la Corte revoca la misma con el argumento principal de que las pretensiones alegadas por la accionante en el proceso ordinario estuvieron enmarcadas por los presupuestos de la obligación alimentaria y en ningún caso, dentro de la etapa procesal, se hizo referencia a la reglamentación que sobre la responsabilidad contractual y extracontractual brinda la normatividad civil. La demandante no pidió ante el juez natural la indemnización como consecuencia de los perjuicios sufridos. La Sala Laboral, entonces, digamos, le apuesta al argumento de que no existe o no se presentó la pretensión como responsabilidad civil, como la reparación del daño. Por consiguiente, entonces, no tenía que el juez ir más allá para decidir el tema de la reparación, sino limitarlo a lo que correspondía a la obligación alimentaria. Existiendo aún un camino como es el proceso de la responsabilidad civil, proceso idóneo para resolver ese tipo de pretensiones. Por lo tanto, entonces, por subsidiariedad, deniega la acción de amparo. Escogida la decisión por parte de la Corte Constitucional, el primer planteamiento, problema jurídico que va, o más bien el problema jurídico que nos corresponde analizar en esta decisión, es el siguiente. La Corte esclarecerá si en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico o en un divorcio, cuando se da por demostrada la causal de ultraje, trato cruel y los maltratamientos de obra, esto es, violencia intrafamiliar, debe el juez de familia pronunciarse sobre la posibilidad de ordenar la reparación efectiva, dado que conforme a la Convención Belén do Pará, la mujer objeto de violencia debe tener acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, en concordancia con el artículo 42, numeral 6, inciso sexto, de la Constitución, que prescribe que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Como ven, en este problema jurídico, la Corte Constitucional lo delimita primero al proceso de divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Pero también introduce un elemento importante y es factible pronunciarse sobre el tema de la reparación del daño en los procesos de familia. Eso es un problema jurídico pues que yo lo extraigo de manera general porque lo resuelve la Corte Constitucional. A pesar de que, claro, lo delimita de manera específica en este caso, podemos decir que en general se está hablando de un tema de reparación del daño en los asuntos de familia. Pero además se introduce el elemento clave aquí y es que se trata de una mujer víctima de violencia. Por consiguiente, entonces, para resolver este problema jurídico, o sea, para saber si efectivamente
se puede en ese tipo de procesos y digamos también en otros asuntos donde se demuestre el daño, acudir a la reparación del daño? Y entonces la jurisprudencia de manera metodológica resuelve ese problema jurídico. Inicia con el planteamiento de lo que se entiende por violencia de género. Brevemente, la Corte dice, la violencia de género sobre la mujer se define entonces como aquella violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres desde una concepción biológica, sino de los roles y la posición que se asigna a las mujeres desde una concepción social y cultural. Es fundamental partir de esta definición o comprender claramente lo que se trata de violencia de género. La misma jurisprudencia también aclara de que debemos diferenciar lo que es la violencia intrafamiliar, que la doctrina también ha referido a la violencia doméstica y lo que corresponde a la violencia de género. Mientras que la violencia intrafamiliar hace referencia a aquella que se gesta entre los integrantes de la familia por el parentesco, sea consanguinidad, afinidad o adoptivo, pero es entre los familiares. Hablamos de violencia intrafamiliar, conviviendo o no dentro del mismo techo, dentro de la misma habitación. La violencia doméstica puede darse dentro de estos mismos integrantes de la familia o personas ajenas a ella, o sea, personas que no tienen un parentesco. Por ejemplo, podría haber violencia doméstica cuando la víctima, supongamos, sea la persona que está al cuidado de los niños o niñas de ese hogar, de una persona con discapacidad o la persona que colabora con el aseo del hogar. Este tipo de violencia, hablamos de violencia doméstica, donde tiene un elemento común y es el hecho de la convivencia o de convivir en el mismo espacio. Y la violencia de género, que puede darse dentro de estas u otro tipo de escenarios, pues hablamos de la violencia de género, resaltando que se trata no solamente por el hecho de ser mujer la víctima, sino por la cuestión sociocultural. Y aquí sí tiene relevancia este aspecto en la medida en que podemos diferenciar los tipos de violencia que pueden gestarse, que pueden darse frente a la mujer. Entonces, definido, aclarado el concepto de violencia de género, para comprender que el caso se hará o se resolverá porque se ha identificado la violencia de género. Y esto que nos sirva de un plan metodológico para resolver todos los asuntos donde podamos aplicar perspectiva de género. Porque lo primero que hace la Corte es definamos, se extrae del caso, se advierte de este asunto que hay una violencia de género. Muy bien. Y hay una violencia de género porque allí hay una mujer víctima. Por consiguiente, y el segundo paso a seguir es aplicar perspectiva de género. La perspectiva de género entonces vuelve imperante en aquellos casos de donde la mujer es víctima de violencia. ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Cuáles son los elementos? Se ha hablado mucho acerca de la perspectiva de género, pero extraigo aparte de la jurisprudencia que nos ayuda a clarificar el concepto. La sala entiende, dice la Corte, con todo, que analizar con perspectiva de género los casos concretos donde son parte mujeres afectadas o víctimas no implica una actuación parcializada del juez en su favor. Mucha atención con esto, que es lo que a veces genera confusión. No se trata de aplicar perspectiva de género como una tarea de beneficiar per se, porque sí, a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Ese no es el propósito, nunca ha sido la finalidad de la aplicación del enfoque diferencial de género, ni de la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, sino la de analizar con mayor detalle aquellas asimetrías de poder que históricamente se han dado frente a la mujer para que la decisión sea totalmente objetiva y se cumpla con este segundo propósito. Ello comporta, dice la Corte, la necesidad de que su juicio no perpetúe estereotipos de género discriminatorios. En la medida en que la decisión no se deje influir, no se filtren esos estereotipos de género, hace posible entonces que esa decisión cumpla con los requisitos establecidos en la misma Constitución, que son los de impartir justicia con una igualdad material y no meramente formal. Es que los estereotipos no son otra cosa de prejuicios sociales que a veces nos afectan, nos influyen a considerar un hecho como cierto cuando no lo es o darle un alcance que no corresponde. Esos estereotipos, enlazados con el primer elemento,
no debe solamente pensarse que se trata frente a temas de mujer. Lo más común es que así ocurra porque estamos hablando de perspectiva de género por la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Pero bien puede suceder también que los estereotipos sean de género frente a la vulneración de los derechos de los hombres. Aquí no es un tema de mujer u hombre, ¿sí? ¿Cuál va a prevalecer? Es un tema de igualdad, es un derecho a la igualdad material. Y por ejemplo, en un caso muy reciente que lo analizó la jurisprudencia de la Corte Constitucional también, la Corte Suprema de Justicia, perdón, resaltando la perspectiva de género, cuando dice que se aplica un estereotipo al considerar de que un niño o una niña solamente puede tener la custodia de la mujer y que el hombre es el que debe realizar las visitas. Y entonces el planteamiento es ¿por qué solamente la mujer y no puede hacerlo también el hombre? ¿Por qué el hombre no puede tener la custodia de sus hijos si es que este es idóneo para ello? Si se aplicara esta regla tal y como se planteó en ese asunto de que se dijo que era por la mujer, por el solo hecho de ser mujer, pues se está aplicando estereotipos, se están introduciendo estereotipos de género que en ese caso concreto corresponden a la vulneración de los derechos del hombre. Son casos en los que, reitero, se puede analizar con perspectiva de género también, pero aquí lo que analizamos es qué sucede entonces cuando la mujer es víctima de violencia y por consiguiente entonces el juez o juez está obligado a aplicar perspectiva de género. Y viene un tercer elemento muy importante en la perspectiva de género, y es que, en tal sentido, dice la Corte, la actuación del juez al analizar una problemática como la de la violencia contra la mujer exige un abordaje multinivel. Entonces decimos, debe eliminarse los estereotipos discriminatorios, de género discriminatorios, pero también se debe dar un abordaje multinivel. ¿Qué es esto del abordaje multinivel? Ahí la jurisprudencia aclara de que ese abordaje multinivel es que debe analizarse el caso de manera sistemática con el sistema normativo nacional e internacional. Los tratados internacionales deben permear, deben considerarse como normas de aplicación directa por bloque de constitucionalidad. Entonces, ese abordaje multinivel implica que se debe considerar todas esas disposiciones abundantes y generosas hoy en día que dan garantía a los derechos humanos de las mujeres. Y como se trata entonces de considerar esas disposiciones normativas y aplicando perspectiva de género, entonces la Corte dice, veamos si en este caso, donde vemos que hay violencia intrafamiliar, pero no hay una disposición legal, sustantiva, que refiera sobre la reparación del daño, existen normas que nos pueden servir de sustento para lograr la indemnización, para lograr la reparación de ese daño. La Corte concluye de que sí, aplicando estas disposiciones. La primera de ellas trae a colación el artículo 43 constitucional como fundamento directo de la Constitución, el cual literalmente establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Miren que la primera parte de esta norma refiere a la mujer y el hombre en tratos iguales, pero a renglón seguido resalta el deber que se tiene por parte del Estado de garantizar los derechos de la mujer y que ésta no sea discriminada. Pero también trae a colación el artículo 42, inciso sexto, que regula a rango constitucional la familia. Y dentro de este inciso se advierte lo siguiente: cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Luego entonces, si hablamos de violencia intrafamiliar, que en este caso es la mujer víctima, pero es una violencia intrafamiliar, pues debemos tener presente de que siempre la Corte dice no puede quedar impune ese tipo de violencia, debe ser sancionada para efectos de garantizar la armonía y la unidad familiar. Tenemos entonces principalmente artículo 42 y 43 constitucional, y también refiere y resalta esta norma la Corte Constitucional, que es el artículo 7º de la Convención Belém do Pará. En esa Convención Belém do Pará, que hace referencia a la eliminación de todo tipo de violencia en contra de la mujer, se establece dos obligaciones. Una de ellas, la que trae literal C, incluir en su legislación interna los estados que han aprobado esta convención, como lo ha sido Colombia, que hace parte del bloque de constitucionalidad, normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. Debe haber un sistema normativo que así lo establezca.
pero también establece lo siguiente. Es deber del Estado establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Entonces, el Estado adquirió el compromiso al haber aprobado esta convención, y cuando digo el Estado es todo el Estado, incluyendo pues a esos operadores de justicia, de hacer posible que haya una reparación efectiva del daño en contra de la mujer víctima de violencia. Debe haber un sistema normativo, claro, ya le corresponderá al Congreso crear normas de ese linaje, pero no podemos quedar de lado los servidores judiciales, quienes tienen el deber entonces de hacer posible que haya un resarcimiento, una reparación del daño, justos y eficaces, como lo dice la Convención. Entonces tenemos Constitución Política, artículo 42, Convención Belén do Pará. Y entonces trae una primera conclusión al análisis de esas dos disposiciones o esas dos normas. Dice la Corte, no es suficiente el acceso a la justicia que castigue al agresor, sino que la reparación integral es un mecanismo necesario para el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Llevar un proceso judicial solamente al momento, hasta condenar a una persona por la agresión que se dio a esa mujer, es una parte resuelta. Sí, es muy importante, por supuesto, pero es una parte. Debe haber una reparación integral. Y es que la reparación integral corresponde, sí, a la manera como se lograría materializar la justicia. Es el propio restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Entonces no podemos quedarnos con el solo hecho de decir pudo haber una sanción o si se encontró que había un responsable, que es lo que puede suceder, por ejemplo, en temas penales, ¿no? Que es más común, más frecuente, decir sí, fue responsable penalmente del ilícito, perfecto, pero ¿dónde queda la reparación integral de la víctima? Y si no hay reparación integral de la víctima, entonces no se está cumpliendo con lo previsto en la Convención Belén do Pará, y además no se está cumpliendo con lo señalado en el artículo 42, que establece que debe ser sancionado todo tipo de violencia intrafamiliar. Entonces, analizado, enfocado a la violencia de género, con perspectiva de género, considerando las disposiciones constitucionales y de tratados, concluye la Corte que debe entonces hablarse de reparación integral como mecanismo para el restablecimiento de los derechos, plantea entonces que es una obligación del Estado hacer posible el acceso efectivo a la reparación del daño. Dice la Corte, de allí que se reconozca como una obligación el establecimiento de las herramientas necesarias para dicha erradicación, debiendo los Estados partes establecer mecanismos que permitan a las mujeres y víctimas de violencia tener acceso efectivo a la reparación del daño, debiéndose adoptar además las medidas legislativas para hacer efectiva la totalidad de los contenidos de la Convención mencionada. Al hacer este análisis, la Corte Constitucional resalta entonces que sí hay normatividad. O sea, si bien es cierto, ese Código Civil, o digamos cualquier tipo de estatuto normativo sustancial, no lo establezca de manera expresa, podemos tener muy presente que estos mandatos constitucionales o convencionales son el referente normativo al que debemos acudir. De ahí que cuando analiza ya la Corte Constitucional la responsabilidad civil al interior de las relaciones familiares, lo hace con perspectiva de género y teniendo como presente principalmente esas dos disposiciones que ya he mencionado. Dice la Corte, es totalmente factible la aplicación de las reglas de la responsabilidad civil a este tipo de relaciones. Es posible asentar con firmeza que los daños que al interior del núcleo familiar se concreten, originados en la violencia intrafamiliar, obligan la actuación firme del Estado para su sanción y prevención. Y en lo que dice relación con el derecho de familia, es imperativo el consagrar acciones judiciales que posibiliten su efectiva reparación, pues de nada sirve que normas superiores, para el caso la Convención Belén do Pará y el artículo 42, inciso 6 de la Constitución Política, así lo prevea. Entonces, miren que de esta conclusión de la Corte, esta ratio decidendi, se extraen dos ideas fundamentales. La primera de ellas, que sí es factible la aplicación de las reglas de la responsabilidad civil en los tipos de relaciones familiares. Había un debate, o ha existido un debate de que si es factible o no la aplicación de esta normatividad,
o la responsabilidad civil en asuntos de familia, hay una teoría que niega la posibilidad, asumiendo pues que va en contra de los principios propios de la familia el introducir el tema de la responsabilidad civil, porque haría posible que no se cumpla con la armonía y la unidad familiar. Ese es el argumento que niega esa posibilidad. La otra teoría, la otra posición, y esa es la que le apuesta la Corte Constitucional, es de que sí es factible lograr la reparación del daño, hablar de la responsabilidad civil, invocar la responsabilidad civil en las relaciones de familia. Y dice incluso asentar con firmeza esa posibilidad. Y esto corresponde a la evolución del concepto de familia que históricamente se ha dado. Y sobre todo en no darle ese alcance de que la familia, por el solo hecho de que corresponde a una unidad, no pueda ser intervenida por el Estado. Otrora sabemos que la familia, comandada por ese pater familia y por ese patriarcado sociocultural imperante, era imposible rebasar esa frontera planteada por el mismo pater familia. Y era imposible porque es que el mismo hombre era el que creaba las normas y solamente él era el que decía qué se podía o a dónde se podía ir. Y por consiguiente, entonces, ese espacio de intimidad que era la familia, él mismo no se iba a afectar. En la medida en que ha avanzado la sociedad y se ha logrado una igualdad entre los miembros de la familia, vemos cómo la misma Constitución Política del 91 nos dice que se debe garantizar los derechos fundamentales de los integrantes de la familia, a ese libre desarrollo de la personalidad y sobre todo la igualdad entre ellos. Entonces ya vemos que el Estado debe y está en obligación de verificar que esos mandatos y esos principios se cumplan. Abre las puertas de ese hogar, ¿sí? Y con mucho respeto a esa autonomía que se tiene también entre los integrantes de la familia, dice, un momento, no estoy vedado como Estado en verificar y garantizar los derechos de los integrantes de la familia. Por consiguiente, si aquí dentro de la familia existen relaciones asimétricas de poder que se dan por la edad, por aún temas de patriarcado, por temas de machismo, entonces debemos introducirnos allí, dice el Estado, para lograr esa garantía a la igualdad y también, en caso de que exista daño, en caso de que exista violencia, intervenir. Y ese intervenir significa entonces reparar el daño. Por consiguiente, no existe ningún fundamento legal que permita o justifique el no poder invocar la reparación del daño, la reparación integral de un integrante de la familia dentro de las relaciones familiares. Esto, como dije al inicio de esta charla, abre la compuerta para que podamos invocar esta pretensión en varios asuntos, que es en última lo que correspondió a la sentencia C-117 del año 2021, la cual, aunque no conocemos todavía el contenido de la misma porque se ha dado simplemente un comunicado, sabemos que le da un alcance constitucional al numeral cuarto del artículo 411 del Código Civil para decir que es factible que en casos de violencia intrafamiliar también se pueda plantear la posibilidad de la condena por alimentos a ese excompañero permanente víctima de violencia. Entonces, ¿cómo entonces la violencia intrafamiliar rebasa, se expande del sistema normativo y podemos invocar este tema? Dice una conclusión segunda de la Corte. La Sala Plena entiende, por las razones antes descritas, que tanto el artículo 42, inciso sexto de la Constitución, como el artículo séptimo, literal G de la Convención Belén do Pará, obligan al Estado y en esa misma perspectiva al legislador y a los operadores jurídicos a diseñar, establecer, regular y aplicar mecanismos dúctiles, ágiles y expeditos con el fin de asegurar que la mujer, objeto de violencia intrafamiliar, tenga acceso efectivo a la reparación integral del daño de manera justa y eficaz. Entonces, insiste la Corte Constitucional en ese argumento. Tenemos las normas, miren, estas dos normas fundamentales para poder sustentar una pretensión o para poder sustentar una decisión, en el sentido de que es factible la reparación del daño y no quede solamente como una sentencia formal de justicia, mientras que esto hace posible la reparación integral, como ya lo mencionaba. Y ya la Corte Constitucional trae unas conclusiones que es importante tenerlas presentes, y es, conforme se planteó el problema jurídico,
donde se dijo que si era, la pregunta que se hizo era si es factible lograr la reparación de la víctima dentro de un proceso de divorcio cuando se invoca la causal de violencia, si es factible la reparación. La respuesta que trae la Corte con base en todo lo analizado es la siguiente. Primero dice, es cierto, no existe norma legal sustantiva para reclamar la reparación del daño con ocasión de la causal de divorcio de violencia intrafamiliar. Pero el bloque de constitucionalidad y el artículo 42, inciso sexto de la Constitución, sin embargo, sí lo consagran. ¿Sí? Y vamos a ver entonces que a pesar de que existe también unas normas que hacen referencia a la responsabilidad civil, que esas están vigentes y que pueden darle aplicabilidad. Pero ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la Corte Constitucional en este caso? Es cierto que en el tema del divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio católico no hay norma expresa, pero la visión que debe tener hoy el juez de cualquier jurisdicción es la visión constitucional. Entonces, norma de normas, constitución, y por bloque de constitucionalidad, convenciones. Vaya primero, analice esas disposiciones y de ahí descienda. Y vea, si no existe entonces una norma específica, se queda con esas normas constitucionales y dentro del barrido que se haga de las normas legales sustantivas, pues usted puede aplicar directamente estas disposiciones como lo establece la jurisprudencia. Entonces dicen, cierto, no hay norma, pero sí tenemos norma constitucional y convención. Y de igual manera dice, a pesar de existir otro proceso que podría ventilarse la pretensión de declaratoria de responsabilidad civil, ello acarrea no solo un posible déficit en la satisfacción de la pretensión de reparación integral, sino una clara revictimización de la mujer violentada al tener que recordar y expresar los hechos que sustentaron el daño en otra instancia judicial y un desconocimiento del derecho a una decisión judicial dentro de plazos razonables. Claro, miren, aquí refuta el argumento de la sala laboral, porque es muy interesante y muy comprensible el argumento de la sala laboral, que en sede de tutela le negó la misma, ¿no? Cuando dice, hombre, pero si existe otra acción judicial igual de efectiva e idónea para resolver la pretensión de la indemnización, de la reparación del daño, ¿por qué no acudir a ella? La respuesta que le da la Corte es, el hacerlo, si usted como mujer víctima de violencia debe recordar, expresar, traer a colación, ventilar todos esos hechos que tuvo que sustentar, que padecer ya en ese proceso de divorcio, si la sometemos a ese proceso de responsabilidad civil, entonces estamos, ¿qué? Revictimizándola. Yo le agrego a este argumento también el hecho de que procesalmente es factible la acumulación de pretensiones. O sea, no se excluyen entre sí, el juez es competente para ellas y el trámite es el mismo. Entonces, perfectamente podemos acumular esa pretensión y no someter pues ese argumento a decir tiene que irse necesariamente a ese proceso civil, a ese proceso de responsabilidad civil, a esas normas sustanciales que también regulan la responsabilidad civil, porque eso haría, como dice la norma, primero que haya una revictimización y un déficit en la satisfacción de la pretensión de la reparación integral. Aquí ya vamos viendo entonces cómo la Corte Constitucional le está abriendo la puerta, le está abriendo la posibilidad a esa pretensión. Aún nos quedaría todavía una pregunta, y es que frente a lo que manifestó la sala laboral, y es que si la pretensión fue de fijación de cuota de alimentos, ¿no se vulnera el principio de congruencia y el derecho de contradicción del demandado al asaltarlo, entre comillas, con una pretensión, con una acción introducida allí en el proceso de divorcio, si este no fue el argumento central? Uno diría, bueno, sí, efectivamente se dio de esa manera, pero es el alcance que le da la jurisprudencia, ese juez constitucional a esa pretensión de decir, un momento, es cierto, esta pretensión corresponde al tema de alimentos como sanción. Sin embargo, si el interés de la víctima es el de lograr la reparación integral por el daño mismo que ya se encuentra demostrado,
veamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico procesal qué alternativa le vamos a dar a ello. Pero lo que no podemos es negarlo. Veamos las alternativas. Y dentro de esas alternativas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta decisión encuentra que puede hablarse de un incidente de reparación integral y dentro de ese incidente, entonces sí plantear, pues claro, las pruebas correspondientes a la reparación propia del daño y de esa manera entonces cumplir con ese propósito constitucional. La visión constitucional es la importante aquí, ¿sí? ¿Cómo por déficit normativo? Hemos analizado muchas jurisprudencias con perspectiva de género por déficit fáctico, por valoración probatoria, pero esta es novedosa, esta sentencia me parece a mí, en el hecho de cómo analiza con perspectiva de género el déficit normativo, o más bien la aplicación normativa de la Constitución y la Convención, cuando no hay norma sustancial que lo resuelva. Entonces, este es como el mensaje también central de la Corte Constitucional. Asimismo refiere, y esto ya sería pues como conclusiones finales a este primer análisis, o a este análisis de la sentencia, la primera de ellas, que es lo que ya dijo la jurisprudencia de la Corte. De manera conclusiva, puede afirmarse que, tanto en relaciones sociales, privadas, particulares como familiares, todo daño puede ser reparado, pero además es claro que al interior del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, cuando quiera que sea demostrada la violencia que un miembro ejerce sobre otro, se abre paso la posibilidad de debatir sobre daños reparables, entendiendo que dicho ámbito no es impermeable a las reglas del Estado de Derecho y que en general no es un coto vedado para el ordenamiento civil en general. ¿Sí? Miren qué tan importante está esta conclusión, pues que es la conclusión que yo saco, pero que la extraigo de la misma jurisprudencia, ¿no? Todo daño puede ser reparado, y eso es por regla general del daño, ¿no? Todo daño debe ser reparado, ¿cierto? Pero al interior del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, también es factible que demostrarse esa violencia que generó o que ocasionó un daño sobre cualquiera de ellos, puede hablarse de la reparación del daño y puede hablarse entonces de los daños reparables. Es un reto, la verdad, también poder ya encajar las disposiciones normativas, porque como juez lo entiendo perfectamente, que al momento de resolver y como garantía y seguridad jurídica, pues nosotros debemos resolver esas pretensiones con base en las normas que tenemos vigentes. Y esas normas vigentes pues tendrían que ser más claras y más precisas para lograr estos propósitos. Por ello entonces, la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República para que, si lo considera pertinente, pueda crear esas normas, proyecte esas disposiciones normativas y de esa manera pues asegurar, al menos desde la legalidad, desde la normatividad, la resolución de los casos con plenas garantías de los derechos fundamentales de las mujeres. Hace referencia exclusivamente en ese punto para decir, Congreso, si aquí no hay norma que lo regule y por consiguiente, de alguna manera diríamos, tanto el juzgado como el tribunal que conocieron el asunto, pues en principio estaría ajustada esa decisión a la legalidad, porque así es, porque la norma no hay norma expresa y porque cuando se habló de la pretensión de fijación de cuota alimentaria se le dio la respuesta a esa pretensión. Lo cierto es que la intención, la interpretación que tendría que habérsele dado era que la víctima de violencia, que es mujer, con base en ese compromiso adquirido internacionalmente, el alcance tendría que ser otro. Y la respuesta efectiva de justicia tendría que ser otra. Es allí a donde tenemos que llegar. Es allí donde tenemos que lograr ese propósito constitucional. Y como una segunda conclusión es la siguiente: no es suficiente el acceso a la justicia que castigue al agresor, sino que la reparación integral es un mecanismo necesario para el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Como lo decía, y esta conclusión ya la había mencionado anteriormente, no se trata entonces de solamente lograr un castigo al agresor, el decreto de un divorcio, el decreto de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, sino también hacer posible que haya una reparación integral.
Y es que la reparación integral también no es un tema novedoso, ¿no? Está previsto en nuestro Código General del Proceso de manera expresa y que es un deber lograr esa reparación integral en todas las jurisdicciones, en todas las jurisdicciones. Entonces termina siendo un derecho que tiene la víctima a esa reparación y el proceso de divorcio, y que aquí podemos ampliar el listado de procesos dentro de las relaciones familiares o que se derivan de las relaciones familiares para hablar de la reparación integral. Ya es una tarea de los abogados y abogadas litigantes hacer ese tipo de pretensiones, generar el debate jurídico, plantear estas posiciones para que también así sean ellos quienes en primer término intenten garantizar los derechos de sus clientes si son víctimas de violencia intrafamiliar, como les decía hace un momento, para así hacer posible lograr que la decisión, la sentencia esté acorde con lo pedido y pues no acudir, digamos, a este tipo de interpretaciones que terminan siendo mucho más complejas en la práctica, ¿no? Finalmente, quiero retirar este llamado, esta máxima traída por la sentencia SU 768 del 2014, cuando dice lo siguiente, comillas, el juez que reclama al pueblo colombiano a través de su carta política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas. Primero, la obtención del derecho sustancial y segundo, la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material. La obtención del derecho sustancial en aplicación del caso que estamos analizando no es otro que el de la reparación integral de la víctima. Y si es esta mujer, con mayor razón, por cuanto hay normas expresas que así le imponen al juez. Allí hay una obtención del derecho sustancial. El derecho formal dice que había una pretensión de fijación de cuota alimentaria. Ese es el derecho formal. El derecho sustancial garantiza que esa fijación, a pesar de que por los elementos propios de la obligación alimentaria no tenga el derecho como tal, sí correspondería en garantía del derecho sustancial lograr la reparación de la víctima si se demostró el daño. Asimismo, pues, la búsqueda de la verdad. La búsqueda de verdad eliminando los estereotipos con la aplicación de la perspectiva de género dentro de los temas donde se están vulnerando los derechos fundamentales de las mujeres víctimas. En la sentencia C-117 del 2021, ¿sí?, que estaba dentro de la exposición, simplemente como se trata pues de un comunicado y no propiamente no podemos adentrarnos al estudio de su contenido, por supuesto, sí considerar que miren que es consecuencia de este mismo análisis, está relacionada con este análisis. ¿Por qué? Porque habla de la violencia al interior de la familia. ¿Y el fundamento normativo cuál será? El artículo 42 constitucional. Entonces, si hay violencia, que no puede esta quedar sin sanción, y siendo que una de las sanciones es la fijación de cuota alimentaria, la condena por alimentos, sería un acto discriminatorio decir que en el divorcio sí procede la obligación alimentaria y en las relaciones de unión marital, de hecho, no procede cuando tanto la uno como la otra son fuentes de la familia en igualdad de condiciones, como bien lo establece el inciso primero del artículo 42 constitucional. El análisis normativo corresponderá entonces a la misma fuente para efectos de declarar la constitucionalidad del artículo 411, numeral cuarto, que refiere sobre el derecho que tendrían entonces también los excompañeros permanentes a recibir una cuota alimentaria en contra de quien se haya demostrado como compañero permanente responsable de violencia intrafamiliar. Muy bien, esta era la exposición de manera muy breve, daría para hablar mucho más sobre el tema y hablando del tema de la responsabilidad civil propiamente dicho, pero pues analizamos con la perspectiva de género como metodológicamente lo hizo la jurisprudencia de la Corte. En este momento pues le voy a conceder la palabra a la doctora Mónica Cuellar para que me manifieste si hay preguntas que deban ser resueltas en esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Diego. Muy interesante su exposición y vamos al fragmento de preguntas. La primera aquí que tenemos en el chat, doctor. ¿Se puede aplicar perspectiva de género en aquellos casos donde la víctima sea un hombre? Esa es una pregunta muy reiterativa, ¿no? En todos estos escenarios académicos en que se analiza el tema de la perspectiva de género,
siempre se introduce este análisis o esta duda acerca de que sí es factible, con la misma consecuencia, como la hemos analizado en esta sentencia, si se tratara de un hombre víctima de violencia intrafamiliar por causal tercera de divorcio. Mi criterio es que sí es posible, en la medida en que la misma Constitución establece la igualdad y que no puede haber discriminación en razón del género, en razón del sexo. El sexo no puede ser un elemento discriminatorio. Entonces, si hay una víctima mujer de violencia intrafamiliar y que ella tiene el derecho a la reparación del daño, también un hombre podría ser víctima de violencia, que los hay, por supuesto, y que tiene el derecho también a la reparación del daño. Esto no excluye, no es excluyente. Aquí lo que hace la Corte es introducir los elementos para sustentar el caso concreto. Y el caso concreto nos habla de una mujer víctima de violencia y que, por consiguiente, hace posible el análisis jurisprudencial y normativo acorde a ese problema jurídico concreto. Pero si estuviésemos en un caso donde sea un hombre víctima de violencia, pues no habría ningún sustento normativo para excluirlo de ese derecho para que sea también resarcido en el daño. Siguiente pregunta, doctor. ¿Puede el juez decidir extra y ultra petita la reparación del perjuicio en todos los asuntos que se evidencien daños? Bien, es posible. A ver, lo que pasa es que dependiendo del tipo de la jurisdicción, si estamos hablando de la jurisdicción de familia, por ejemplo, hay norma expresa en el Código General del Proceso que nos dice que los jueces tienen el deber de resolver extra o ultra petita. Obviamente, este principio, esta norma, no es general y no se puede tampoco aplicar de manera desconsiderada en todos los casos en los cuales el juez pueda crear el mismo derecho yendo en contra de los derechos del debido proceso, el derecho de defensa y contradicción de la contraparte. Porque también el mismo código habla de la congruencia que debe existir entre lo que se está pidiendo, entre los hechos que sustentan la pretensión y la sentencia. No obstante, sí es el deber entonces, cuando hablamos de la función extra ultra petita, de ir más allá en la interpretación normativa. ¿Qué es lo que hizo la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Esa facultad extra petita, a diferencia de lo que estableció, o ultra petita, que lo que dijo el tribunal y el juez de primera instancia, donde dijo, bueno, hasta aquí llego porque esto es lo que me pidieron, ¿sí? Pero la interpretación extra y ultra petita que hace la Corte es diferente. Le dice, es que la función extra y ultra petita no solamente es resolver lo que le están pidiendo y de pronto no irse más allá, o irse más allá, ¿sí? Pero por garantía de derechos. Aquí es la interpretación normativa la que también hace posible que se pueda hablar de un deber de decisión en extra y ultra petita. Ese deber de extra y ultra petita, en aplicación de perspectiva de género, nos lleva a darle trance y alcance a esas disposiciones de tipo constitucional y convencional. Última pregunta, doctor. ¿El enfoque diferencial de género es transversal al proceso o solo en la sentencia? Es muy importante tener muy presente que el enfoque diferencial de género, que la perspectiva de género es transversal en el proceso, por cuanto en el proceso se adoptan decisiones judiciales y las decisiones judiciales deben estar acorde con la normatividad y esa normatividad entiéndase también constitucional. Por consiguiente, entonces, el juez o jueza al momento de admitir la demanda, al momento de desarrollar una audiencia, debe aplicar perspectiva de género en todo momento, ¿no? Suponga usted, por ejemplo, que en una audiencia la mujer, incluso ni siquiera de la parte, supongamos que sea la abogada, debe atender a sus hijos, ¿sí? Allí se puede aplicar perspectiva de género para que esa sea una causal de suspensión de la audiencia, por cuanto se le está dando un trato igualitario frente a la otra parte o frente a quienes intervienen dentro de esa audiencia. Y así en el decreto de las pruebas, por ejemplo, en la carga dinámica de la prueba puede aplicar perspectiva de género. En el decreto de pruebas de oficio debería aplicar perspectiva de género. Al momento de interrogar, al momento de absolver, de practicarse las pruebas, debe aplicar perspectiva de género. No revictimizar a la víctima, por ejemplo, es aplicar perspectiva de género. Considerar el relato de la víctima, no descartarlo porque solamente venga por parte de ella. Eso es aplicar perspectiva de género. Entonces, la forma de preguntar, en el tipo de preguntas, incluso se debe aplicar perspectiva de género. En todo el trasegar procesal debe estar siempre presente la aplicación de la perspectiva de género. Un agradecimiento muy especial al doctor Diego Fernando Enríquez Gómez por sus claras y ponderadas reflexiones sobre el abordaje de la incorporación
de la perspectiva de género en casos de violencia doméstica y la responsabilidad civil derivada para garantizar a las víctimas sus derechos al acceso efectivo a la reparación y el resarcimiento integral, tal y como usted nos lo acaba de explicar en su conferencia. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Diego. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.